como siempre, bueno, grabando la jornada para poder difundirla con posterioridad. La charla del día de hoy, bueno, va a estar dirigida, conducida por un gran y viejo amigo mío, que la verdad que es un gusto tener acá, el Jerónimo García de Braí, santafesino, emigrado, desde hace un tiempo para desarrollar su carrera fuera del país, un lujo de persona y de profesional, y la verdad que es un placer que lo podamos tener acá, y es realmente una oportunidad para todos nosotros para pensar la política también de manera disruptiva, para incorporar a nuestro bagaje, a nuestra experiencia, una mirada desde otro lugar, que sin lugar a duda va a ser una mirada, y van a compartir conmigo, no lo dudo, una mirada lúcida. El título que hoy nos convoca es Argentina, oportunidades desde una mirada apartidaria. Jerónimo es un... Le voy a leer una mini bio de Jerónimo. Tiene más de 21 años de experiencia en la industria automotriz, movilidad, del acero y manufactura. Es cofundador y director general de Disruptive Matters, firma con operaciones recursos en 10 países que tiene como misión democratizar y hacer ampliamente accesibles servicios premium a empresas y organizaciones. Anteriormente fue socio y director general de AMBE Engineering, una firma global de soluciones en sitio y consultoría focalizada en la industria de manufactura y extracción, y actualmente forma parte del Advisory Board de la compañía. También ocupó la posición de CEO, director general en Temigal, que es un joint venture entre Ternium, el grupo Techint, y la Nippon Steel Corporation. Es contador público nacional, graduado de la Universidad Nacional del Litoral, y tiene un máster en Management en la Universidad de Stanford, en California, Estados Unidos. Su carrera comenzó en Ternium, en Argentina, e incluye experiencia internacional de management en diversos países y posiciones con equipos multiculturales, incluyendo participación activa y liderazgo en diversas operaciones de adquisiciones y fusiones que representaron hitos en el crecimiento de la compañía a nivel global. Jerónimo es copresidente del capítulo de exalumnos de la Universidad de Stanford y de Stanford Graduate School of Business en Monterrey, México, donde vive actualmente, y es miembro del MIT Global Panel, el Consejo de Expertos de Opino, y líder de iniciativa en Nuevo León 4.0, entre otras. Así que, Jerónimo, te voy a pasar la palabra, y realmente les digo que es un lujo, y bueno, además, un dato anecdótico, les cuento que Jerónimo se recibió de contador en la UNL en poco más de 2 añitos. Desde ahí empezó a marcar, bueno, desde antes, ¿no? También, pero empezó a marcar una diferencia, y insisto, es un diamante que se fue puliendo en el tiempo, y va a ser un gusto escucharlo. Jero, está habilitado tu micrófono, y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Eva, por la invitación, y muchas gracias a los que se están conectando acá. Yo siempre digo, emigrado, pero nunca cortado el cordón umbilical. La verdad que ahora les voy a comentar un poquito de mi vida, pero la verdad que la vida me ha llevado a mudarme fuera de Argentina ya hace un tiempo, ya hace unos 13, 14 años, pero siempre volviendo muy seguido, entre 2 o 3 veces por año, regresando a Argentina y pasando un poco de tiempo ahí. La verdad que gracias a Dios lo hemos podido cumplir, salvo ahora con la pandemia, que se nos complicó un poco, pero la verdad que siempre muy relacionado a Argentina, y muy orgulloso de lucir esos colores afuera también. Cuando Seba me invitó, bueno, muchas gracias, Seba, por la invitación, antes que nada, como dice, amigo hace mucho tiempo, no de la misma edad, yo soy más grande que vos, Seba, así que, porque dijiste de la misma edad, no, un poco más grande, un año más grande. Cuando Seba me invitó, le digo, Seba, yo no, digamos, me encanta la política, yo soy muy político, o sea, soy muy político, pero no estoy afiliado a ningún partido. Y Seba me dice, justamente eso es lo que agrega muchísimo valor, porque muchas veces las miradas, cuando pueden llegar a sentirse que están sesgadas por alguna visión, como que pierden, no sé si credibilidad, o la gente lo ve de una manera distinta. Entonces me encanta estar con este grupo acá hoy, compartiendo humildemente cosas que veo yo, y también que me toca compartir con argentinos desde afuera. Para mí es una mirada que agrega valor, porque es como el famoso concepto de la ceguera de taller. Cuando uno está muy metido y hay mucho ruido alrededor,
a veces es difícil detectar las 2 o 3 cosas que realmente sobresalen, para bien o mal, pero sobresalen en un contexto. Entonces, yo creo que estando afuera, el solo hecho de la distancia hacen que las cosas que son realmente o muy buenas o muy malas sobresalgan mucho y le dan un poquito más de claridad a la visión. Entonces, desde mi humilde opinión, un poco es compartirles eso, preparar alguna presentación con algunas imágenes también al respecto, que ahora la voy a empezar a compartir. Pero muchas gracias a todos y gracias, Eva, por la invitación. Gracias, Jero. Cuando quieras. Creo que me tenés que aprobar, Seba, para compartir ¿No está pantalla. habilitado? Ahí No, te habilito. Ahora sí. Ahí está. Dame un segundito, entonces. Voy a poner para compartir. Comentario mientras vos vas poniendo pantalla, que ahí, bueno, Alicia Tate te manda un gran saludo. Bueno, lo iba a comentar en la charla, en realidad iba a hablar de la Universidad Nacional del Litoral. Mi mamá, la turca, que estudió ahí abogacía, tuvo el placer de coincidir, de conocerse y generar una muy buena amistad con Alicia, con el Changui, así que gran saludo, un gran abrazo. Y los aprecia mucho. O sea, que en paz descanse, falleció mi mamá, pero siempre los comentarios eran positivísimos. Así que ahora ya debería estar viendo mi pantalla, Seba, ¿sí? Perfecto. Perfecto, bueno. Bueno, ahí puse bueno, le habíamos puesto de título a la charla oportunidades de una mirada para la Argentina, una mirada apartidaria. Como les decía, desde afuera a veces es, la distancia a veces nos facilita ver las cosas que se simplifiquen o que se resuman, entonces que las cosas buenas o malas sobresalgan un poquito más y digamos, la idea es aportar un poquito el granito de arena en esta visión que vemos acá. Seba ya leyó mi bio, pero yo primero quiero aclarar que soy un orgulloso fruto de la educación pública argentina en todos los niveles de educación. O sea, por eso ahora Google Earth me permitió hacer y me gustó porque me generó cierta nostalgia, pero cuando tomaba la foto, pero me permitió hacer, digamos, desde mi jardín de infantes, escuela primaria, escuela secundaria, donde coincidimos de hecho con Sebas, la universidad, acá donde iba a decir de hecho que mi mamá coincidió con Alicia y con el Changis y generó una muy buena amistad. En la universidad yo estudié ciencias económicas, todo fue, digamos, soy un orgulloso fruto de la educación pública argentina, y ahí déjenme hacer un paréntesis porque creo que es la primera cosa que sobresale y mucho de Argentina en el exterior es el nivel de educación y el nivel de educación pública. Es muy difícil encontrar en otros países una educación pública donde los egresados tengan el nivel de pensamiento crítico, de profesionalismo que muy orgullosamente lucen los egresados en Argentina. Entonces, ese es como uno de los primeros puntos que quería remarcar. Después la vida me llevó a Buenos Aires, entré al grupo Techín, como leyó Seba, mucho tiempo, primero en Argentina, luego en Venezuela, luego en México, hasta fundar mi empresa, y tuve la gran posibilidad esta es mi única experiencia de educación privada, de ir a Stanford, en California, a hacer un máster en management de un año, que siento que también me dio la posibilidad de entrar en contacto también con otras realidades y me dio cierta perspectiva de algunas cosas. Es una experiencia familiar, porque fuimos con mi esposa muy, muy linda, y la cual también nos sentimos bendecidos de haber tenido. Entonces ya con eso como introducción, no quiero empezar con, esto no es a pesar que pueda llegar a leerse como una mala, es una muy buena, porque ahora le voy a explicar por qué. Pero siempre cuando hablamos de Argentina, creo que una de las cosas que decimos es un país que está muy acostumbrado a las crisis, pero a veces suena a percepción, pero la verdad es que los números lo avalan. Ahí lo que ven en el gráfico en pantalla es Argentina es el país en el mundo que más ha estado en recesión. Es decir, un 33% de los... un 33% de los años o de la historia argentina desde 1950 fueron años de recesión. Eso significa que 1 de cada 3 años fueron de recesión. Básicamente llevado a medición del PBI es esta como montaña rusa que vemos en la pantalla. ¿Y por qué le digo que
que obviamente para el país no es lo ideal, pero que ha generado también algún impacto positivo. A mí siempre me gusta sacar lo positivo de cada cosa, es porque eso nos hizo a los argentinos muy resilientes y muy fuertes ante las crisis. Y viéndolo del exterior y hablando con varios líderes de empresa, muchos puestos de liderazgo en empresas fuera de Argentina, hay una proporción interesante de gente de argentinos ocupándolo. Entonces, muchas veces, a mí, si bien ya hablé un poco del nivel de educación y que es muy bueno, siempre me surge la duda de por qué. Y hace un tiempo tuve una charla que me abrió bastante la cabeza. Dice, creo que estamos en los tiempos más volátiles e inciertos que podemos estar a nivel mundial, no solamente en Argentina, en cualquier país del mundo. Y desde antes de la pandemia, o sea, el mundo está mucho más incierto. Dice, por eso le puse templados al título de esta slide, o sea, porque con esa temple, los argentinos están mucho más preparados a manejar un barco que no necesariamente sabe para dónde va a seguir en el próximo tiempo. Tienen templados los nervios, tienen templados el carácter, son más pragmáticos para ver las cosas. Entonces, esta realidad que a veces podemos tomarla como, oh, pucha, la Argentina ha estado mucho en crisis, bueno, también nos generó ciertas cosas positivas en nuestra forma de ser, que hay que saber aprovechar, y esa es una de las oportunidades que quiero como remarcar en esto, porque realmente así nos ven de afuera. Cuando uno pregunta sobre el argentino, lo primero que dicen es manda parte. Eso confirmado, creo que todos los que están acá tenemos una fama, y está el famoso chiste que nos compran por lo que valemos y nos venden por lo que creemos que valemos, y ese es el mejor negocio del mundo. Esa es una fama que tenemos que erradicar, pero la tenemos. Y el interior, no sé cuánta gente del interior del capital hay acá, pero también quiero ser totalmente realista, el interior la tiene menos que el porteño, es una realidad también, pero bueno, creo que está cambiando con las nuevas generaciones. Pero esa fama tenemos. Pero más allá de eso, cuando hablan de Argentina, es un tipo pragmático, un tipo que sabe enfrentar crisis, que tiene los nervios templados para hacerlo, y que a través de su historia familiar y de vida, ha afrontado estos momentos de cambios totalmente disruptivos en su vida. Para no ir más lejos, la Argentina se formó con muchos de nuestros abuelos o bisabuelos dejando todo en un continente y mudándose a la Argentina. Y hoy por hoy, lamentablemente, bueno, el primero en el 2001, 2002, y ahora lamentablemente estamos dando otra tal vez otro crecimiento de eso, está pasando al revés. Entonces el argentino como que está muy acostumbrado a hacer estos cambios radicales en su vida. Eso para bien o para mal, pero te templa en cómo enfrentar estos tipos de desafíos. Y por eso decía que es una primera característica. Lo segundo es, pongo la de la carne, porque es la que más te hablan cuando estás fuera de Argentina, te dicen la carne de Argentina es buenísima, pero la pongo como un ejemplo de todos los recursos naturales. La Argentina es un país que es muy conocido por tener muchísimos recursos naturales, pero también muy conocido porque esos recursos naturales, después voy a hablar un poquito de un concepto que surge mucho cuando se analiza un poquito más empíricamente a la historia de la Argentina, por ser líder en muchos temas como agropecuarios, ganaderos, pero por ser líder en la parte primaria, es decir, o se exporta carne, o se exporta productos primarios de la agricultura o ganadería. Es un país que es muy conocido por eso. En el gráfico que también en pantalla es en todo el mundo, Argentina ocupa el 5º lugar en exportación de carne. Estos datos son de este año, los últimos oficiales, y como pueden ver los otros, salvo Australia, que es un líder con una población similar a Argentina, todo lo demás tienen muchísimo más población que la Argentina, con lo cual a nivel per cápita Argentina es sin duda un líder a nivel mundial. Este es uno de los ejemplos, ¿no? También Argentina es muy, muy conocida a nivel innovación. Y acá déjenme, ya que estoy en México, déjenme compartirle un dato para que más o menos comparen cómo está posicionado Argentina en ese punto. Argentina ya ha sacado varios unicornios. Para nivelar un poquito de información, unicornio es cuando una empresa sube su valoración a más de $1.000 millones. Argentina ya tiene un historial de varios unicornios. Para darles algún ejemplo, Mercado Libre, Global. Para compararlo con otros países de América Latina, el primer unicornio de México fue este año. O sea,
Mientras Argentina venía transitando todo un camino de crear empresas que se transforman en mega empresas, México, con un triple de población que la Argentina, ahora ya tiene 4, pero el primero fue en febrero de este año, que fue Kavak, que ahora justo está llegando también a Argentina. Entonces, afuera nos conocen no solamente por ese nivel de innovación, sino también por llevar a la práctica, volviendo de nuevo al concepto de pragmatismo, por llevar a la práctica ese concepto de innovación. Y eso nos hace, por ejemplo, para hablar de un tema bastante actual, a que en temas que son como muy de vanguardia y muy actuales, cuando uno empieza a ver en qué países o hay más referentes o la gente los conoce más y está conectado. Leo, mi hermano, que nos conectó de hecho con un referente de Argentina del tema blockchain y Bitcoin. Cuando empezás a ver referentes, siempre hay un argentino dando vuelta. Y es justamente porque el argentino tiene esa mentalidad curiosa de cuando aparecen cosas nuevas e innovadoras, empezar a investigar un poquito más, empezar a ver qué se puede hacer y también de nuevo llevarlo a la práctica. Y hoy por hoy puse este como ejemplo porque es uno que está saliendo en los diarios casi todos los días, pero en el Bitcoin, cuando te vas a entender o a ver qué porcentaje de gente lo está utilizando, Argentina aparece en el top de los países a nivel mundial que están utilizando el Bitcoin. Cuando es algo que en otro país ha costado, para el solo hecho, fíjense por ejemplo Estados Unidos o el mismo México, ha costado muchísimo más que la gente entre a ese tipo de tecnología. Otro tema importante e interesante, yo sé que siempre, muchas veces, y me incluyo, a veces es mucho más fácil criticar a los gobiernos, cualquiera sea el partido, cualquiera sea, pero es una realidad que a nivel, y se los comparto de nuevo desde conocer cómo funcionan gobiernos de otros países del mundo, es una realidad que a nivel digitalización y a nivel implementación de tecnología, los gobiernos, ya sean o de las ciudades o de provincias o el mismo nacionales de Argentina, tienen una incorporación de tecnología que compara muy bien contra otros países del mundo. Para darle un ejemplo, y les comparto una historia personal, hace una semana necesité sacar las partidas de nacimiento de mis abuelos maternos y de mis padres. Lo pude hacer por internet, desde México, desde Monterrey. Eso lamentablemente, si la necesidad hubiese sido al revés, no hubiese podido hacerlo por internet desde otro país en México, o hubiese tenido que hacer un trámite muchísimo más largo. Entonces, les quería compartir algo personal, porque muchas veces es mucho más fácil centrarse en las cosas que no funcionan que en las cosas que funcionan, pero que también por eso, y le decía a Seba, quiero poner mirada positiva en cosas que sí funcionan, para que después focalizar recursos en las que no funcionan, que también hay muchas, hacerlo de una manera más efectiva. Pero Argentina compara muy bien en esos temas en particular, por ejemplo. Otro tema que me parece importante es tanques de pensamientos o think tanks. Eso es empresas o universidades o asociaciones que deciden juntar gente que tienen ideas innovadoras, que tienen pensamientos un poquito más creativos y generar lugares de pensamiento y de generación de ideas. Argentina, por lejos, supera al resto de países de América Latina en cuanto a ese tipo de organismos. Esos son las universidades de otros países que deciden juntar a gente en el país, o centros de investigación, o cosas de desarrollo. Entonces, claramente, eso es un reconocimiento a lo que realmente vale el talento argentino a nivel Latinoamérica, a nivel mundial. Tema diversidad, que también sé que es un tema que se habla en Argentina muchísimo, y hay que reconocer que Argentina en muchos temas de diversidad, no solamente de género, acá puse un punto de diversidad de género, pero ya sea de género, orientación sexual, de edad, de cultura, de lo que sea, es punta de lanza, ha sido punta de lanza en muchas cosas que después se replican en otros países del mundo. Para dar un ejemplo acá, porque siempre me gusta que lo que uno dice esté realmente soportado por algunos datos y estadísticas que lo avalen. En lo que están viendo acá en pantalla es en cuanto a mujeres y hombres científicos, cómo están distribuidos, y Argentina ya está, de hecho, un poquito arriba del 50-50, con más mujeres que hombres. Eso, salvo en Colombia, que era una participación muy fuerte de las mujeres en el ámbito laboral,
no comparan ningún país de América Latina. Esa es otra cosa, y Argentina se ve afuera como punta de lanza en muchos temas de diversidad. Con lo cual, me parece importante mencionarlo, porque cuando uno habla de Argentina siempre sale que fue un país que promovió el voto femenino en su momento, pero más allá del voto femenino, ahora está promoviendo temas de diversidad de género también. O sea, esos temas fuera de Argentina resaltan mucho. Hablando de educación también, una de las cosas que se buscan mucho en el mercado laboral es el tema de hablar inglés. Esto compara cómo hablan inglés todos los distintos países de América Latina. Argentina es el que está mejor visto, entonces eso habla un poquito de internacionalización. ¿A veces se necesitó aprender a los tumbos? Sí, es una realidad. Claramente un país donde tuvo mucha gente que en algún momento tal vez tuvo que emigrar, o a Estados Unidos, tuvo que aprender inglés a los tumbos, y bueno, sí, pero hoy por hoy, digamos, es muy reconocido por esos temas en particular. Y esto quería mostrarle, me sorprendió que esto no fue tan difundido en Argentina como fue difundido, por ejemplo, en México. No sé si todos los que están en pantalla acá o conectados lo conocen, pero la plataforma Coursera es una plataforma que te permite hacer cursos de distintas universidades o instituciones educativas online. Cursos en inglés, cursos en español. Generalmente muchos de esos cursos tienen al final del curso o al final de las distintas sesiones evaluaciones de desempeño, es como una prueba, como un examen en la universidad, que te evalúan cómo te fue, cómo incorporaste esos conocimientos. Y con todos esos resultados, Coursera a final de año los consolida, los procesa y los publica para ver cómo están los distintos países posicionados a nivel skills o habilidad de su fuerza laboral. Esto que están viendo en pantalla es el resumen que publicó Coursera para el 2020. Y en los temas que son punta de lanza y que claramente son los que las empresas están buscando muchísimo para los próximos años, que son los temas de tecnología, de ciencia de datos, de ciberseguridad, de ingeniería de software, Argentina salió por lejos, porque ahí lo pueden ver en los números, por lejos, arriba de cualquier otro país de América Latina. Y por ejemplo, en temas como data management, que está aquí, lo ven acá en ciencia de datos, o ingeniería de software, está en el top 10 o top 15 a nivel mundial. Eso es algo que, por ejemplo, otros países del mundo, y que no han salido primero, han publicado la estadística porque lo llena de orgullo estar en los primeros 40, 50 lugares a nivel mundial. A mí me sorprendió mucho que en Argentina no lo vi publicado tanto, pero es una realidad. O sea, y estos son, de nuevo, no es que alguien lo dice, estos son números, estos son gente en plataforma educativa, estudiando, haciendo exámenes y después compartiendo los resultados de esos exámenes. Afuera de Argentina, si tú preguntas opinión sobre los skills de tecnología o de todo temas innovadores en cuanto a la incorporación de temas disruptivos, el argentino está, siempre la opinión del argentino es muy, muy positiva. Por eso quería poner un manto de positivismo en un montón de cosas que nos conocen muy bien en Argentina. Ahora, después pasa esto, que dicen, bueno, tienen recursos naturales, tienen un país grande en extensión, tienen mucha resiliencia, han sabido afrontar crisis. ¿Por qué? Y esto que están viendo acá es una nota del país hace un par de meses, que la nota está muy buena también, es ¿por qué viven en una crisis perpetua? Así no, digamos, eso de que 1 de cada 3 años sea recesión, para el mundo es vivir una crisis perpetua. Y la verdad que la respuesta no es tan sencilla, pero yo, y después para abrirlo para la conversación, traté de resumir 3 puntos que creo que desde afuera se ven como por qué la Argentina no alcanza, yo lo llamo, no alcanza a seguir construyendo. No quise dejar de meter que otra imagen que tal vez es mala de la Argentina y que llega al exterior son este tipo de cosas. Políticos que también participan de movimientos a veces un poco violentos y que, digamos,
tengan el aval del partido al que pertenecen muchas veces. Esto no es bueno, no es positivo para Argentina, y créanme, sale y sale afuera de las fronteras del país. Y este es el otro, esta se da hace muy poquito del New York Times, muy parecido. ¿Por qué no explota Argentina? Y esta nota se las aconsejo, después si quieren también le voy a compartir el link a Seba para que se la comparta, pero es muy interesante porque el título no es casualidad. El por qué no explota Argentina tiene la connotación positiva y la connotación negativa. La connotación positiva es ¿por qué no explota si tiene tantas cosas buenas? La connotación negativa es ¿por qué si están pasando tantas cosas no explota y no hay una sociedad pidiendo un cambio de una manera mucho más masiva? La recomiendo muchísimo y es parte de lo que tomé como input para compartirle 3 ideas que, de nuevo, desde mi humilde opinión, son cosas que uno de afuera las ve y dice, cambiando estas 3 cosas tal vez no cambiamos al país de la noche a la mañana, pero tal vez logramos construir y empezar a apilar un poquito más de ladrillos. La primera es la famosa grieta, y me compartía Seba que en estos foros se ha hablado muchísimo de la grieta. Y créanme que esa grieta a nivel internacional se ve, y se ve mucho, y no habla bien del país. De hecho, cuando fueron las elecciones, ganaron de nuevo los K. Entonces son los K y los otros. Porque, porque los otros son todo el resto que nos queda de los K. Entonces se habla muchísimo de esa grieta. Ningún país que tenga una grieta de esa dimensión puede avanzar y puede construir. ¿Por qué? Porque el que venga después va a querer destruir todo lo que hizo el anterior si es de un partido distinto. Inclusive, si se arman grietas dentro de las mismas agrupaciones, el que viene después no quiere construir sobre eso porque quiere demostrar que lo que él hace es mejor. Siempre pensamos que la forma de demostrar que lo que hacemos es mejor es destruyendo todo lo que se hizo y construyendo de nuevo. Bueno, así nunca vamos a llegar, en mi humilde opinión, de nuevo, acá yo creo que estoy conectado con gente que tal vez tenga el tema, de nuevo, me considero muy político, pero partidario. Estamos conectados con gente que seguramente tiene mucha más experiencia, pero visto desde afuera, es muy difícil llegar a la segunda hilera de ladrillos, cuando el que viene patea la primera hilera que construyó el anterior y pone de nuevo la primera. Entonces estamos siempre construyendo y nunca terminamos de construir esa pared. Esa es una cosa por la cual también a nivel internacional se nos ve mucho y como argentino de afuera la veo como un punto que cuando se llega a construir este espacio de, no sé llamarlo cooperativismo político, no sé si hay un nombre, pero espacio en donde se trabaje mucho más en equipo, más allá de algunas ideologías. Y pensemos cómo construir en Argentina. Afortunadamente se ven que hay espacios que se están formando, este es uno, en donde la gente piensa a ver cómo darle para adelante y trabajar en conjunto en este tipo de temas. Creo que esa es la clave para seguir construyendo. La segunda, y que dije que le iba a hablar, es hay un concepto, y que se dice que Argentina lo tiene, que se llama la maldición de los recursos naturales. Y eso significa que cuando un país tiene muchos recursos naturales, descansa en esos recursos naturales y nunca llega al siguiente escalón o nivel de ver cómo industrializarlo. ¿Por qué? Porque con el solo hecho de vender esos recursos naturales, le va a alcanzar para subsistir. Bueno, ese es un tema que lamentablemente Argentina históricamente le ha pegado mucho, porque somos grandes, por eso les decía cuando le mostraba, exportamos carnes, exportamos productos agropecuarios, pero la verdad es que cuando uno analiza el tejido industrial que hay en el país para procesar ese tipo de recursos naturales y qué tantos productos secundarios o terciarios exportamos, más allá de los servicios que ya hablamos que de tecnología es un potencial muy bueno en Argentina, y es poco. Entonces, lo segundo que yo veo de afuera es otros países que tienen tal vez mucho menos recursos naturales, han sabido explotarlo de una manera. Australia es un ejemplo que siempre en los libros de historia se utiliza bastante. Han sabido llegar a un siguiente nivel de industrialización que realmente se demuestra como un factor que genera competitividad. Y el tercero, para después abrir un poco al comentario y preguntas, lo que sea, es el tema de la continuidad y planes concretos. Cada vez que hay bueno, ahora estamos arrancando otro de nuevo, ¿no? Pero cada vez que hay una campaña política, empiezan muchísimos.
comentarios, críticas al anterior, y esto visto de afuera, de nuevo, no visto para nada involucrar ningún tema de ese tipo de campaña política, pero se ven muchas críticas a los otros, muchos señalamientos con el dedo, se ven mucho hablar de qué no se hizo en temas anteriores. La verdad es que pocas veces, contado por los dedos de una mano, he visto a políticos presentar planes concretos que tengan números, que tengan métricas, que digan mi plan es en los 4 años de gobierno, lo que sea, lograr este crecimiento de tal cosa, o métricas con las cuales lo pueden medir. Métricas con las cuales después uno puede hacer una autocrítica y decir las cumplí o no las cumplí. En otros países, esos planes, de hecho, se presentan a veces, inclusive ante el Congreso, con números reales y objetivos de crecimiento y de generación o de empleo, o de industria, o baja de desempleo. Digamos, en Argentina creo que nos faltan métricas. Hay un dicho muy conocido que es: lo que no se mide no se mejora. Entonces, mientras nos mantengamos en la superficie, hablando, criticando, pero nos faltan planes concretos, en mi humilde opinión de nuevo, creo que falta ir un paso más allá para empezar a generar una real mejora. Y lo otro es la continuidad. Y la verdad es que eso de nuevo hay que abrazar el concepto de humildad y decir, no todo lo que hizo el anterior, aunque sea un partido político, está mal. Poder, digamos, darle continuidad a lo que se hizo y está bien, y obviamente tratar de cambiar lo que se hizo y está mal, pero llegar y, porque tal vez es la posición más confortable, patear todo y construir de nuevo de acuerdo a lo que yo quiero, y tal vez te va a ser más fácil en el corto plazo, pero para el país va a hacer que a un nivel de crecimiento, de desarrollo sea menor, porque no te va a dar el tiempo para hacer todo lo que tal vez quieras hacer. Si al contrario, dice, bueno, de todos estos ladrillos que puso el anterior, estos dos no estoy de acuerdo, se entiende y se respeta totalmente, se sacan, pero esto sí, por lógica, vamos a seguir construyendo y va a seguir como subiendo un poquito el nivel de ese tipo de desarrollo de propuestas en base a la continuidad. Y de hecho, siempre cuando uno habla con algún extranjero, te dice, una de las cosas de la Argentina que vemos es que, digamos, hay tanta incertidumbre en los procesos seleccionarios, inclusive para empresas que están pensando en invertir en Argentina, que la verdad que queremos esperar a que pasen, porque si gana uno o el otro, pueden ser caminos drásticamente distintos del país. ¿Por qué? Porque si gana la vereda de enfrente, sé que va tal vez a sacar un montón de cosas que habíamos logrado, que habían sido conquistas en el gobierno anterior. Entonces, ese tema de darle continuidad, en mi opinión, es clave para generar la confianza del extranjero que está pensando en invertir en la Argentina. Yo con eso, Seba, bueno, yo acá digamos, también puse mi dato de contacto, igual después vos lo podés compartir, pero me gustaría abrir un poquito al diálogo. La idea era compartir es un poquito desde afuera, no, digamos, se vale no estar de acuerdo, se vale complementar, pero un poquito, digamos, también, digamos, desde la visión. Me gusta mucho estar muy informado y ver lo que está pasando en el país, trato de ver las noticias de Argentina todos los días, y seguir por Twitter y por varios medios más, pero la idea es un poquito decir, yo creo que el hecho de estar lejos tal vez me da, no sé si es oportunidad, pero saca un poquito el ruido de un montón de cosas y compartirle con ustedes cuáles son las cosas que llegan y que destacan desde afuera como visión de país. Muchas gracias, Jero. Yo ahora te voy a trasladar algunas preguntas que ya fueron realizando algunos correligionarios, pero quiero aprovechar también para comentarte. Habitualmente cuando ingresamos a la sala, esta vez arrancamos unos minutitos más tarde, a dar ingreso, siempre voy saludando a los correligionarios y correligionarias que van llegando, y algunos los voy a mencionar solamente para mostrar un poco lo federal que es este grupo político. Lo veo a Carlos Echevarría, de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, a Aníbal Zimmerman, de Chaco, a Chichito Núñez, del sur de la provincia de Santa Fe, y aprovecho para saludarlo, del Departamento de Constitución, a Carlos Vázquez, de Lincoln, provincia de Buenos Aires, a Jorge Wanderou de Cava, a Rufino Baroa de Jujuy, a Roberto de la Certúa de Rosario, de Santa Fe, a Juan Carlos Valente, de Dolores, provincia de Buenos Aires, a Gustavo Ján de Avellaneda, a Mario Olmedo de La Rioja, a Elba Vico y a Cocosa de Córdoba, y así un montón de correligionarios del sur al norte del país. Muchas representaciones. Que no se me enojen los porteños por el comentario del inicio.
No, pero lo que quería mostrarte un poco es, por un lado, la federalización o lo federal de este espacio político, y por otro lado también poner en valor y destacar que en medio de un proceso electoral, aunque hemos bajado por ahí los niveles de concurrencia, este espacio político sigue discutiendo política, sigue hablando de lo que entendemos que es importante, y eso es algo que contrasta fuertemente con la realidad política en nuestro partido en general y en el país, en nuestro partido en particular y en el país en general. Los partidos políticos han dejado de discutir política. Y estas cuestiones que vos señalás, Jero, como caminos a caminar para encontrar un desarrollo y una mejora constante en nuestro país, son cosas que nosotros venimos poniendo y venimos pregonando y venimos poniendo, tratando de poner en valor desde hace tiempo. Y el problema es que nos encontramos ahora, y esto quiero ser breve para pasar a las preguntas, pero no quiero dejar de decirlo, nos encontramos frente a procesos electorales como en este momento, donde el eje de la oposición, por ejemplo, es pegarle a Cristina. Y no hay duda que hay mucho para pegarle. Pero nosotros venimos planteando que hay que salir de la grieta. Y es un desafío muy grande, pero es una necesidad muy grande también que tiene nuestro país. Pero lamentablemente, en términos prácticos y electorales, lo que termina teniendo mayor capital electoral y político es alimentar la grieta. Y los polos de la grieta se terminan comiendo todo. Y los que queremos construir en base a una mirada política nutrida, con conocimiento real, con propuestas concretas, este grupo tiene más de 20 comisiones técnicas que están trabajando en pensar la realidad del país. Y esto es algo que no lo hace nadie. Ahora, el problema es cómo nosotros podemos dar un salto, no cualitativo, que estamos trabajando en eso duramente, sino cuantitativo, para ser los que podemos liderar los procesos políticos, porque los que lideran los procesos políticos son los dueños del eslogan. Son los hacedores del eslogan y con eso ganan votos y elecciones. Pero bueno, Ahí, dicho esto, sí. Seba, no es un proceso fácil, ¿no? Digamos, aplaudo esa manera de hacer política. El tema de construir política de un lugar distinto y no irse a la fácil, que la fácil es ponerse de un lado o del otro de la grieta, coincido. No es un tema fácil, no va a ser un tema rápido, pero creo que es un tema que a largo plazo estamos pensando en mejorar el país y no ganar elecciones, creo que es algo que vos lo mencionaste así, es el camino. Y también creo que hay muchísima gente, y cada vez más, que ya se cansó de la grieta. Se cansó porque de uno, o sea, ha tenido desilusiones de uno y otro lado de la grieta. Entonces, me parece que no hay que tampoco subdimensionar a un montón de gente para lo cual esa grieta ya claramente no es el mejor camino para el país. Es materia de otra charla y da para un debate amplio, o sea, que cuando quiera nos podemos dar, pero bueno, es el trabajo y el sentido en el cual venimos caminando ya hace un tiempo. Este movimiento se conformó, tomó la forma que tiene, se fundó a fines del año 2018 y venimos trabajando en ese sentido, pero bueno, los que estamos en esto sabemos también la cantidad de obstáculos que encontramos a diario. Bueno, el desafío está en superarlos, obviamente. Te traslado una pregunta de la correligionaria Delia Seri, de Esperanza, provincia de Santa Fe. Ella consulta si los empresarios mexicanos, como ejemplo, si están dispuestos a invertir en Argentina. ¿Cómo lo ves vos? Creo que algo Sí, dijiste al final de la charla. sí, o sea, justo lo mencionábamos en una reunión que tuvimos de hecho, con Dani, con mi esposa, antes de esta. Argentina y México son países que tienen muchísimo en común y muchísimos puntos de contacto. Tal vez muchos más que con otros países de América Latina. Brasil puede estar muy cerca, pero a nivel cultura de negocios, inclusive a nivel idiomático no hay que descartarlo. Hace que México siempre sea un punto de contacto muy grande. De hecho, hay muchas empresas mexicanas que han invertido en Argentina y han tenido operaciones en Argentina, y que la tienen, y han comprado empresas, así como también hay empresas, como por ejemplo el grupo de China, que yo formaba parte, que ha comprado operaciones en México. Invertir en Argentina siempre es opción, porque saben que digamos, generalmente compran una operación sólida y también saben que incorporan, y vuelvo al tema porque sí, realmente así está visto de las fronteras para afuera, saben que es una incorporación de talento muy valioso. Siempre el talento argentino está muy bien visto para afuera. ¿Cuál es el problema hoy? Cuando tú le preguntas a un empresario extranjero pensando en invertir en Argentina,
su principal duda es el tema de la seguridad jurídica de la inversión, ese es uno. Creo que eso bajó como preocupación muchísimo en el último tiempo. Hay que reconocer que era una preocupación muy grande, bajó bastante. Pero la duda es esta que les mencionaba de continuidad. Porque tú cuando analizas la compra de cualquier empresa, haces un estudio económico de 5 o 10 años, haces una proyección de ventas y cuánto es el margen que esta empresa me da, entonces invierto, el repago va a ser dentro de 8 años o el cálculo que quieras hacer, ¿no? Cuando no hay un tema de continuidad política en varios temas que pueden llegar a afectar el negocio, eso genera como una alerta en el empresario que está buscando en invertir, lo que genera que muchas veces un análisis que puede llegar a ser más corto, el empresario tenga que dedicarle más tiempo a generar alianza o generar contacto o entender realmente que nada de lo que puede llegar a cambiar el otro gobierno, y digo el otro porque realmente lo ven así como una grieta, uno y el otro, de lo que pueda cambiar el otro gobierno pueda llegar a impactar en la empresa que estén comprando de una manera que genere algún riesgo, inclusive en la continuidad de negocio. Igualmente, habiendo dicho eso, hay muchísimos casos de empresas que se están expandiendo de México a Argentina. Argentina tiene un montón de potencial y un montón de conocimiento en temas que van de temas agropecuarios, de temas de tecnología, temas que son muy valiosos para México poder expandirse, y creo que eso no lo va a cambiar, no va a cambiar. Creo que la sinergia que hay entre casi ambos extremos del mapa de América Latina van a seguir así, no solamente por la cultura de las sociedades, sino también porque se complementan muy bien a nivel económico. Pero te traslado otra pregunta de la correligionaria Celia González de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la imagen del periodismo argentino en el extranjero, según tu percepción? Poca imparcialidad, muchas veces. Ojo, no es un problema solo de Argentina. Acá en México, en algunos medios también se puede llegar a reconocer lo mismo. Es un periodismo muy bien visto, a nivel periodismo, muy bien visto, muy profundo, con mucho periodismo de investigación. Creo que el periodismo argentino siempre se ha destacado por eso. Últimamente, lo que está pasando es que tal vez en algunos medios, el medio baja línea de cuál es la tendencia ideológica, ¿no? Si bien hay muy buenas excepciones de eso, lo que está pasando es que a veces uno sigue un canal o el otro. Los medios también se pusieron, y creo que los medios deberían dar el ejemplo, pero lamentablemente puede pasar que algunos medios también se pusieron de un lado o del otro de la grieta. Y creo que los medios pueden llegar a ser la mejor manera de entender. El primer puente puede llegar a ser tendido por los medios, de hecho, porque los medios pueden dar el ejemplo de que no importa si es de un lado o del otro de la grieta, puede haber una forma de pensar el país en la cual puede llegar a ser constructiva. En la teoría sería algo muy posible, en la práctica por ahí los intereses económicos y políticos muchas veces están ligados. Acá les comento que a nivel México, los medios, como la gente también se está cansando un poquito de esta grieta, los medios que más están mostrando crecimiento o desarrollo son aquellos medios, digamos, no sé si sirve para promover eso en Argentina, no, pero son aquellos medios que se muestran de una manera más imparcial y que critican o elogian a ambos o a cualquier bando de la materia política. Seba, un tema que me gustaría complementar la primera pregunta, que fue muy buena, la de inversión, y se me viene a la mente también porque lo vivimos en carne propia, es cuando una empresa está pensando en invertir en Argentina, algo que está generando muchísimo, tal vez ruido o falta o pérdida de atracción, es el tema del retiro de utilidades. Cuando una empresa invierte en un país, obviamente, si yo entro la plata de un país a la Argentina, la invierto para tener una ganancia y repagarlo. Si yo estoy en otro país, me gustaría sacar ese dinero. El tema de tanta impedimento en el tema cambiario es un tema que claramente está generando que las empresas tengan un foco rojo, y eso ha hablado en el macro nivel de pensar una inversión grande, pero también llegado al ámbito del negocio, en el día a día,
y te lo digo como caso personal, cuando uno habla de abastecer de afuera algún servicio a Argentina, aparece un problema enorme que es cómo te voy a pagar y en dónde te voy a pagar y no te voy a poder pagar afuera, a ver cómo te... Esos problemas que en otros países no son impedimentos y hacen mucho más fácil hacer negocio. Buenísimo, Jero. Te voy a hacer una consulta más del correligionario Chichita Núñez, Juan Fermín Núñez, del Departamento de Constitución Santa Fe. Esto supongo que tiene que ver con una noticia a la que ha accedido. Pregunta cómo es que Toyota no consigue jóvenes capacitados, ¿no? En este contexto de Sí, jóvenes altamente capacitados. la leía esa noticia, creo que estaban buscando como 200 trabajadores en la planta en Argentina y le estaba costando. Yo creo que puede llegar a ser una combinación de dos cosas. Creo que o algo del talento que está buscando puede llegar a tener cierto solapamiento, porque tiene que ver con incorporación de tecnología en el vehículo, puede tener cierto solapamiento con otras empresas que también están teniendo muy buena demanda de mano de obra. Mercado Libre, Global. Entonces, ese rubro en particular creo que está haciendo que el talento esté siendo muy competido, ese tipo de talento. La segunda, ese es un rubro de lo que está buscando. Otro, de nuevo, no sé el 100% de la necesidad, pero hay dos rubros que sé que sí pueden llegar a ser puntos de baja disponibilidad. La segunda es, creo que en Argentina lamentablemente ha bajado un poco el tema de salida de carreras técnicas. Y muchas veces empresas como Toyota, una carrera técnica terciaria es ideal para ciertos tipos de mano de obra que están buscando. Al haber una baja de egresados de ese tipo de carreras, hace que no haya tanto talento. Gracias, Jero. Te voy a hacer acá otra consulta que realiza la originaria Celia de Provincia de Buenos Aires. Plantea que en Estados Unidos no se pueden retirar más de $10.000. No sé exactamente cuántas son las regalías que se pueden sacar, pero bueno, ya lo plantea en esos términos. Y entonces, ¿por qué allá es fácil hacer negocios y acá no? El planteo de la pregunta. No sé si vos tenés una opinión sobre eso. No, sí quiero hacer una aclaración. Los $10.000 es un límite que tenemos cualquiera de nosotros. O sea, si vamos a viajar en un avión no podemos, o manera terrestre, no podemos sacar más de $10.000 en el bolsillo. Ese no necesariamente es un límite que aplica, o no lo es, un límite que aplica para alguien que esté haciendo negocio, que es una empresa legalmente constituida. Si una empresa necesita desde Estados Unidos pagarle a otra empresa en el exterior $50.000 por un servicio, lo puede hacer tranquilamente. El límite de $10.000 es para cualquiera de nosotros, cualquier hijo del vecino que de manera personal esté viajando de manera internacional. Pero en transacciones comerciales legalmente constituidas no rige tal límite. Perfecto. Te voy a hacer una pregunta que es un tanto personal, pero que creo que también puede graficar un poco, hablando, digamos, sintiéndolo en carne propia, cómo puede ver eventualmente un inversor que no está en el país, no está radicado acá, la posibilidad de invertir en nuestro país y en el futuro y el desarrollo de nuestro país. Vos has fundado y sos CEO de una compañía, sos argentino pero residís en el extranjero. No sé si estás pensando, o si pensarías, y en ese caso, si lo estás haciendo, ¿cómo ves la situación? ¿Invertirías realmente en Argentina hoy? Más allá de tu apego emocional con nuestra patria. Si lo querés hacer o lo harías, ¿cuáles son los obstáculos que ves? Un poco algo planteaste, ¿no? Pero ¿con qué te encontrás? Sí lo haría y sí lo hemos hecho, de hecho. De nuevo, hay temas en Argentina que tienen muchísimo potencial, en temas de innovación y tecnología que tienen muchísimo potencial, y empresas que han salido muy bien al mundo en Argentina, sin duda tienen un valor agregado enorme. El principal punto que hay que mejorar en Argentina es que tal vez esas empresas son algunas, y no quiero decir la palabra flexibilizando, pero apoyando mucho más su salida al mercado, su desarrollo, inclusive hace poquito se derogó un esquema que hacía mucho más fácil la formación de empresas y de emprendimientos de manera legal. Lamentablemente se dio para atrás, pero haciéndolo mucho más fácil, esas empresas harían muchísimo más, y ese es el mensaje. O sea, hoy por hoy cuando tú analizas
cualquier plan de negocios o cualquier demo o cualquier producto de Argentina, hay un alto grado de probabilidad de que sea algo novedoso, bien pensado, presentado de una manera sólida. O sea, eso, el argentino es conocido por eso a nivel internacional. ¿Cuál es el problema hoy? Que tal vez vas y encuentras 5. Y si le haces mucho más fácil evolucionar y salir y existir y formarse como empresa, en lugar de 5 vas a encontrar 20. El tema no es la calidad de lo que hay actualmente. La calidad de lo que hay actualmente es buenísima. Y creo que ahí hay temas en los que, de algunos de los temas en los que sí ha habido continuidad, y yo hablaba de continuidad, creo que el tema de la continuidad del Ministerio de Ciencia y Técnica, a pesar del cambio político, inclusive que sorprendió, no debiera ser noticia que un secretario o un ministro permanezca a pesar del cambio del partido político de la presidencia. Fue noticia que hace algunos años que eso pasó. Pero creo que es un ejemplo de que a nivel ciencia, tecnología se han hecho cosas muy buenas, porque Argentina tiene realmente un valor agregado buenísimo para aportar. Creo que lo principal a trabajar y a seguir construyendo es que en lugar de que sean 5, sean muchos más los que uno pueda ir y pueda generar. O sea, al final del día, mucho de esto es un tema de volumen. Hay empresas que se comprarán a otras que podrán llegar más adelante en el mercado y podrán evolucionar y seguir creciendo. Creo que lo que hay que trabajar es hacerle más fácil la vida para que puedan nacer, por llamarlo de alguna manera. O sobrevivir. Ahora, Rogero, te voy a trasladar otra pregunta. Hizo varias preguntas, te voy a trasladar una de ellas. Originario Valente, de Dolores, provincia de Buenos Aires. Él plantea cómo se hace para conciliar con la corrupción. Calo marca él. Yo me preguntaría con la corrupción en general, creo que eso ya es un agregado mío, creo que es estructural y un problema transversal en la Argentina, más allá de que algunas referencias políticas están muy teñidas de eso. Y también plantea si los inversores pueden confiar en la justicia argentina, y ahí me iría una pregunta tuya personal, si pactarías jurisdicción en Nueva York, por ejemplo, en vez de confiar en nuestra justicia. Sí, primero quiero, digamos, es verdad que los argentinos somos muy autocríticos y están muy bien, pero corrupción existe en cualquier país del mundo. Los problemas de Argentina son 2. El problema es que el nivel de corrupción es muy alto, obviamente, pero también en otros países de América Latina es muy alto. América Latina tiene un tema de corrupción que tiene que trabajar muchísimo. El problema a trabajar en Argentina creo que son 2. El tema de la idiosincrasia nuestra, y esa la vamos a empezar a cambiar cada uno de nosotros desde nuestro lugar. ¿Okay? Y corrupción es alguien pidiendo una coima millonaria para poder poner una operación industrial, lo que sea. Corrupción también es que me agarren en el auto con un nivel arriba de alcohol y que le dé una coima al oficial para que me deje seguir andando, ¿ok? Creo que en Argentina tenemos que todos poner una mano en el corazón y hacer autocrítica y generar un cambio también como empezar a aportar nuestro granito de arena de cada uno. Lo segundo, creo que el tema en la justicia sí hay la justicia ha tenido casos muy buenos y ejemplares y ha tenido otros casos que han dejado mucho que desear, tal vez en la justicia argentina. Pero creo que la solución no es patear la pelota afuera, sino la solución es reforzar el sistema judicial para que realmente los casos de corrupción que hay sean casos que se castiguen. Revisar un poquito el sistema jurídico porque es la realidad. Hay veces que el sistema jurídico mismo tiene o ciertas fisuras o ciertos huecos que permiten que alguien que comprobadamente tuvo actos de corrupción pueda encontrar una puerta de salida por atrás. Entonces, creo que requiere, no es el camino fácil, capaz el camino fácil es patear la jurisdicción, me parece que no es el mejor camino para Argentina en el mediano y largo plazo. El camino es realmente sentarse a pensar, que alguien tenga ganas de realmente castigar a los corruptos, por igual, sin bandera política, y sentarse y revisar un poquito algunas de las leyes que están relacionadas a eso, tanto sea como el origen de fondos, blanqueamiento de capitales, pedido de coimas de alto nivel de gobierno. Creo que hay varios temas en particular a revisar como sistema jurídico. Pero te traslado otra consulta. Vos marcaste algunos temas que te parecen que son importantes y que te puedo asegurar que de este lugar, de este movimiento, coincidimos absolutamente. La inseguridad jurídica
es algo que desalienta no solo la inversión extranjera, sino que desalienta la inversión nacional también, estamos convencidos de eso. La falta de capacidad de mantener y sostener políticas, que es lo que nosotros denominamos la falta de capacidad de creación de políticas de Estados, es un problema muy grande para la inversión y para el desarrollo, también para el bienestar de nuestro país. Y yo te consulto, ¿se ve desde afuera también como un problema el sistema tributario y la presión tributaria que hay en la Argentina? Sí, o sea, una de las cosas de hecho es un buen punto y también aplica eso a la pregunta que hablaban acerca del extranjero que piensa invertir en Argentina. Argentina tiene claramente que revisar su estructura tributaria porque tal vez ha sido la fuente de sobrevivencia para gobiernos anteriores y sobrevivencia en todo aspecto, no solamente a nivel económico, sino para redireccionar esos fondos a planes sociales para seguir obteniendo votos, etcétera, etcétera. Pero claramente la presión tributaria que hay en Argentina es de las más altas a nivel internacional y es algo que desalienta totalmente a alguien que quiere invertir. El tema de que les comento casos que a mí como argentino me cuesta explicar a veces internacionalmente. Bienes personales. Bienes personales es claramente un ejemplo de doble tributación. Si yo me compré un auto, una casa, con las ganancias de mi trabajo, y ya pagué impuestos por esas ganancias de mi trabajo, ¿por qué debería estar pagando impuestos adicionales por el activo que me compré con esas ganancias? Uno va a muchos países del mundo y es un impuesto que no existe, es un impuesto altamente distorsivo que genera fondos para el Estado, pero cuando inclusive lo desafío a cualquiera que defiende el impuesto de bienes personales a que intente explicarlo en un contexto internacional y que trate de venderlo de por qué sí debería existir. Es un impuesto de un claro caso de doble tributación y claramente distorsivo. Eso para dar un ejemplo de áreas de oportunidad que tiene el sistema tributario por hoy en Argentina. Voy a trasladar una pregunta, Jero, que no tiene mucho que ver con el tema, pero que tiene que ver sí con la mirada de afuera de las cosas que están pasando hoy en el país. También la realizaba el correligionario Juan Carlos Valente. Te pregunta qué pensás de las vacunas rusas en lugar de las de Pfizer. Dice que para colmo ahora no llega la segunda dosis. No sé cómo lo vean al tema desde allá. De todas las vacunas que hay probadas y aprobadas, la mejor es la que puede llegar al hombre. O sea, podemos después hablar si el 90%, el 80%, el 70 y pico por ciento, todas las vacunas que han sido aprobadas han tenido claramente demostraciones de que son efectivas. Y a manera de ejemplo, digamos, un ejemplo puede ser, por ejemplo, si comparamos la primera y la segunda ola en Argentina, no a nivel contagios, pero a nivel letalidad y decesos, digamos, ¿no? Claramente la gente vacunada, los síntomas fueron mucho más leves. Ahora que Estados Unidos y acá en México estamos por una tercera ola, por llamarlo de alguna manera, 99%, y este es el dato, 99% de los casos de decesos son en personas no vacunadas. Y ahí puede llegar a decir, sí, pero se pusieron la Pfizer, la Astra no es igual. Vamos a un ejemplo de Astra. Inglaterra, que tuvo su segunda ola y su tercera ola, hay un gráfico que está muy interesante. Inglaterra tuvo un alto porcentaje de aplicación de AstraZeneca, por ejemplo, ¿no? Hay un gráfico que te muestra los índices de contagio y los índices de letalidad en la segunda ola y se hace casi una pirámide. Ya cuando en la tercera ola, donde hubo un alto porcentaje de gente vacunada, los contagios se dieron, porque también hay mucha gente que defenestra la vacuna y dice, no, yo conozco casos de gente que se vacunó y se contagió. Sí, la vacuna no es una protección de 100% contra el contagio. Lo que sí es una protección de muy alto porcentaje, y que después ya las diferencias son marginales entre una vacuna y la otra, es a efectos graves del contagio. Entonces este gráfico te muestra que en la tercera ola los contagios fueron más o menos parecidos a la segunda ola, pero los decesos, los índices de mortalidad disminuyeron drásticamente a casi cero en personas vacunadas.
Pero te voy a trasladar otra pregunta. Te comento también, habrás visto un poco los flyers que yo te envié. Hemos charlado en este comité virtual sobre pandemia, sobre vacunas, sobre ivermectina, temas interesantes. Hemos charlado también sobre materia tributaria con especialistas muy importantes. Participan activamente, colaborando y pensando la realidad con nosotros. Y bueno, y te quiero trasladar también alguna pregunta en este esquema federal que viene desde Jujuy, desde Rufino, el correligionario Rufino Baroa, y pregunta cómo afecta, si es que afecta, ¿no?, el narcotráfico en la relación de negocio entre México y Argentina. No sé cómo lo ves vos, si ves ahí tenés opinión formada sobre el tema. No, digamos, el narcotráfico en Argentina, digamos, ¿cómo afecta el narcotráfico en México? Y genera algún sentimiento de inseguridad que en años de picos de inseguridad, como fueron por allá el 2010, 2011, generó una especie de desaliento al inversor y un wait and see, esperar a ver si se soluciona, inclusive con empresas que prohibían viajar a México hasta tanto se regularice la situación. En Argentina yo siento que está afrontando en este momento con algunos eventos un tema similar que hay que saber controlar, que es ese tema de inseguridad relacionado y alrededor del narcotráfico. El narcotráfico es un tema obviamente de inseguridad preocupante, pero compara con otros tipos de inseguridad. ¿Cuál es el principal problema del narcotráfico? Es que por eso se llama delincuencia organizada. Tiene una estructura de organización mucho más robusta, y eso, la única forma que como Estado para combatirlo es también aplicando el mismo nivel de organización y de estrategia, digamos, ¿no? Creo que en cuanto entre México y Argentina son temas, México internacionalmente ha sido conocido por algunos eventos que ha habido, que han sido muy mediáticos. Es un tema que ahora está controlando. Es un tema que mientras haya mercado, México va a tener que aprender a convivir y controlarlo. Lo mismo va a pasar con Argentina. Creo que también es un tema a discutir y muy interesante, tal vez motivo de otra charla, pero el ver si el tema de qué tanto legalizar muchas cosas puede llegar a controlar que no haya un delito paralelo. Siempre el objetivo tiene que ser en realidad tratar de disminuir o eliminar el consumo, ¿no? Pero si sabes que tienes un problema y encima no lo estás regulando ni controlando, pierdes la visibilidad para controlarlo. Gracias, Jero, te estamos paseando por toda la cancha, así que somos jugadores de toda la cancha, porque estamos peloteando con todo, ya te sacamos Están buenas las preguntas. Y te mandamos con todo. Te voy a trasladar dos preguntas más, para no abusar tampoco de tu tiempo. Una que realiza el correligionario Víctor Rivero, de San Lorenzo. Tengo un problemita con la computadora que no me está mostrando el puntero del mouse, así que me cuesta mover. Víctor pregunta, te comento que Víctor es de la ciudad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, okay. Es parte de la Organización de Trabajadores Radicales, y quiere saber cuál es la visión del empresario que intenta invertir en relación al sindicalismo en Argentina. Sí, ese creo que es otro punto interesante y muy buen punto. Creo que tenemos un área de oportunidad grande en la Argentina como país de que el sindicalista se sienta socio en el negocio y no, esa es otra grieta que se ha armado en el mundo del empresariado. Si tú comparas la belicosidad o el grado de diálogo del empresariado argentino con los sindicatos, es mucho más alto a nivel de enfrentamiento para darte un ejemplo, acá en Monterrey, en México. Y creo que tiene que ver también con un tema, creo que hay áreas de oportunidad de ambos lados. Tenemos acá también de nuevo, me pongo en la mano en el corazón, pero los argentinos siempre queremos ganar todas 10-0. Entonces los empresarios quieren ganar todas 10-0 y los sindicatos quieren ganar todas 10-0. Creo que nos falta generar un poquito más de empatía en el que sepamos dividir y llegar a un punto medio en el que ambos se sientan cómodos
y no que uno festeje una victoria habiendo derrotado al otro. Creo que eso ha generado cierta tal vez enfrentamiento entre sindicatos y empresarios. Creo que adicionalmente, y esta es una opinión muy personal, conociendo un poquito cómo funcionan los sindicatos en México y en Argentina, nadie critica que haya uno o dos miembros del sindicato que dediquen 100% de su tiempo al sindicato, pero que haya un número muy grande de sindicalistas que solo se dediquen a participar del sindicato, en mi opinión personal, no debería ser tan necesario. Creo que justamente los sindicatos nacieron de alguien que trabaja, que vive lo bueno y lo malo del día a día en la empresa que está trabajando, en la planta que está trabajando, en el ramo que está trabajando, y sepa, con eso que respira y que le pasa día a día, representar los intereses del trabajador en distintos diálogos y charlas. Pero ser sindicalista no es un trabajo. No debería ser un trabajo del que aspiraría el 100% de mi carrera. Te voy a trasladar una última pregunta del correligionario Leandro Corral, de Ciudad de Buenos Aires. Él plantea que cuando se adquiere un bien en el exterior se declara el valor, pregunta en realidad, ¿sí? Cuando se adquiere un bien en el exterior se declara a valor de mercado o a valor fiscal, porque acá los bienes se declaran a un valor fiscal que discrepa mucho con el valor real de mercado. Acá, sí. Acá, voy a hacer dos consultas, Seba, también para comentar el caso anterior, para darle un cierre al tema de sindicalista. Porque acá también hay referentes que han sabido muy bien interpretar a los trabajadores y expresar eso ante el empresariado. Esos son los famosos sindicalistas de carrera y están muy bien que existan. Ahora, esos son 1 o 2 referentes por sindicato, 3 referentes por sindicato. Lo que yo critico, y también te puede criticar para el sector público y para varios sectores, es que hace un número muy grande para sustentar. Creo que se hicieron famosos varios memes que vi en las redes sociales un tiempo que critican la cantidad de empleados públicos que hay versus la cantidad de empleados que tiene Ford, o la cantidad de empleados que tiene, dicen, por eso estamos como estamos, y son como 3 veces más algunas delegaciones públicas. Lo que critico es ese desbalance, o sea, un sindicato debería necesitar 1 o 2 referentes para poder manejar diálogo con el empresariado. Ahora, no deberían necesitar un gran número de sindicalizados para manejar ese tipo de diálogos. El sindicalista de carrera sí debería existir, pero debería ser con los dedos de una mano, no debería ser un número gigante, ni debería ser algo que proporcionalmente compare de una manera desbalanceada contra los trabajadores. Eso para darle cierre al punto anterior. Para ir al tema de la pregunta esta que me comentabas del tema de los bienes, se declara valor de mercado. De nuevo, acá se declaran los bienes como parte de dar transparencia al patrimonio, pero no se tributa sobre los bienes porque ya tributaste sobre las ganancias que obtuviste para poder comprar esos bienes. No sé si me explico. Clarísimo, Jero. Bueno, te quiero agradecer mucho, no solamente en nombre mío, sino en nombre del Movimiento Nacional de la Militancia Radical, que hayas compartido con nosotros esta tarde-noche del viernes. Muy interesante poder conversar con vos y seguramente nos faltará oportunidad que podamos reeditar esta charla, quizá cuando ya pase el proceso electoral, y bueno, también se puedan sumar algunos correligionarios y correligionarias más, porque nosotros estamos convencidos que desde la política la forma de transformar es poner arriba de la mesa los problemas y las eventuales soluciones, es generar pensamiento crítico, y a partir de ahí, como bien decías vos, tener propuestas concretas y lineamientos políticos concretos que nos permitan marcar un rumbo claro para el país. En eso trabajamos. Sabemos que hoy, hablando en criollo y como se diría en el barrio, hoy no es lo que garpa, hoy lo que garpa en términos electorales y a corto plazo es otra cosa. Nosotros decidimos tomar el camino complejo, el camino difícil, el camino más arduo, pero el camino en el cual estamos convencidos que es el único que puede transformar la realidad del país, y es por eso que lo hacemos, y es por eso que militamos y dedicamos muchas horas de nuestra vida en tratar de torcer un rumbo de un país que parece tenerlo todo y que nos contrasta todo el día con un montón de carencias que creo que realmente debemos superar de una vez para todas. Y los aplaudo porque, como comenté, digamos, no necesariamente el camino para una mejor Argentina va a ser más fácil, con lo cual a seguir empujando ese camino que estoy seguro que es el que va a construir más. Muchas gracias por la invitación. Abrazo a todos de México.
abrazo grande Jero, abrazo grande Leo, abrazo grande también a tu señora que Gracias. está aquí en la sala. Y bueno, pasamos a la segunda etapa de nuestra reunión ahora, ya desobligando a nuestro expositor. La va a moderar el correligionario y miembro de la Junta Ejecutiva Nacional del Movimiento, Jorge Juan Melou. Yo pido disculpas por compromisos, tengo que retirarme, pero bueno, un gusto como siempre compartir todos los viernes con esta gente tan valiosa que integramos, digamos, y compartimos este sueño común que es ver un partido que otra vez ponga lo importante por delante y que pueda transformar la Argentina. Gracias a todos y Jorge, te habilito el micrófono y te hago host de esta reunión también. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Eva. Muy interesante realmente la exposición de este invitado. Cuando nosotros vimos que él se definía como apartidario, nos sonó un poquito dura la cosa para presentarlo, pero en este espacio no siempre presentamos gente que piense igual que nosotros. Para pensar igual podemos pensar nosotros. Necesitamos también tener otras ideas. Y realmente no son tan diferentes de las que tenemos la mayoría de nosotros, de lo que pasa en nuestro país. Y sin embargo, no encontramos la forma de irnos poniendo de acuerdo, tal vez por pequeñas diferencias que tengamos a veces. Creemos que estamos enemistados o que estamos en caminos distintos. Y bueno, este es el desafío que tenemos, el desafío de encontrar estos rumbos que terminen con esta grieta que es artificial, que es generada solamente para ganar elecciones, pensando en las candidaturas de unos o de otros, pero no para hacer propuestas que piensen en la gente y que piensen en un país que está sufriendo demasiado. Un país que tiene un 50% de pobreza, un país que tiene el 70% de sus chicos pobres, un país que tiene problemas con la educación actualmente, un país que tiene problemas con los jubilados, un país que tiene el 51% de su población en activa, trabajando en negro, y no somos capaces de discutir, de debatir otra cosa que quiénes van a ser los candidatos y no cuáles son las propuestas para revertir situaciones que son indispensables para que el país salga de una vez de esta crisis, y ya no para nosotros, porque seguramente llevará un tiempo, pero será para nuestros hijos o para nuestros nietos, que podamos dejarle un país un poco mejor, un poco más calmo, un poco menos enemistados unos con otros, un poco más unidos, buscando tener nuevamente un sentido de nación. Y una nación está constituida por su historia, por sus costumbres, por su idioma, por sus proyectos comunes. Y los proyectos comunes son los que realmente tenemos que volver a encontrar. Este es el camino de este movimiento. Este es el camino por el que tenemos que luchar y tenemos que tratar de dejar de lado diferencias que son tan fáciles de dejar de lado si pensamos en cuáles son los objetivos principales. Yo recuerdo que cuando ya no estaba en la Junta Coordinadora salió aquella contradicción fundamental que hablaba que cada época tenía sus contradicciones fundamentales y también sus contradicciones secundarias. Hoy también hay contradicciones fundamentales y hoy también hay contradicciones secundarias. Hoy donde uno mete el dedo salta pus. La corrupción mata todo. Los egoísmos, los egos personales de algunas dirigencias han matado partidos políticos, han destruido partidos políticos, han hecho imposible el diálogo, que sin diálogo es imposible que haya política. Y en eso estamos. Estamos en la posibilidad de reconstruir el diálogo. Es cierto, suele haber problemas pequeños,
y tenemos que buscar la forma de superarlos. El objetivo que tenemos es reconstruir el diálogo en una nación que ha perdido absolutamente cualquier capacidad de diálogo y en un partido que ha perdido su sentido ético, su sentido de presente, su sentido de futuro, su sentido humanista, su sentido solidario, y tenemos que recuperarlo. Como decía Arturo Illia, y siempre lo voy a recalcar, la gran revolución que nos falta es la revolución democrática. Y esa es la revolución que tenemos que hacer nosotros. Una revolución pacífica, pero una revolución democrática en serio. Mientras tanto, estamos viviendo parodias. Nosotros que pertenecemos a partidos políticos, no participamos en sus decisiones. Si pensamos distinto, algunos de los que, poquitos de los que deciden, en nombre de un radicalismo que ni siquiera funciona orgánicamente, nos acallan, no nos permiten participar, nos impiden toda participación. Así que esta es nuestra lucha, con la anuencia de quienes lo conducen o sin la anuencia de quienes lo conducen. Nuestro pensamiento radical no nos debe hacer olvidar jamás del humanismo y del pensamiento solidario que tenemos que tener hacia quienes menos tienen, hacia quienes más sufren, que en este momento son mayoría en la Argentina. Así que, bueno, ahora pide la palabra Carlos Gázquez. Te doy la palabra, Carlos, un segundito. Perdón. Ahí está. Tenés que desmutearte. Carlos. Carlos, desmuteate. Ahí, ahora sí. ¿Me escuchan ahora? Sí, perfecto, Carlos. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos, buenas noches. Yo la verdad que lo felicito, bueno, Sebastián se fue, que creo que por lo que dijo fue uno de los impulsores, pero bueno, lo felicito a todos los que organizaron esta charla, porque creo que fue una charla distinta, fue una charla que nos muestra que no todo está tan mal en la Argentina. Yo creo que también nombró el expositor la injerencia de los medios, cuando le preguntó a alguien por el periodismo. Acá, en este país, con la famosa grieta, que es lo que realmente debemos solucionar, es la solución para empezar a marcar un camino. Yo recuerdo cuando Alfonsín decía en un discurso, miren la tapa de Clarín, cómo le tiran abajo la moral a la gente. Y acá la influencia de los medios es fundamental. Tenemos los medios oficialistas o afines al gobierno, nos pintan bien hasta lo que está mal. Y del otro lado de la posición, pintan mal hasta lo que está bien. O sea, pero más allá de lo que pasa con los medios, yo creo que lo bueno de esta charla fue mostrarnos a nosotros mismos que no todo está tan mal, que es posible que la Argentina, que nuestro país en definitiva encuentre un camino de desarrollo. Yo creo que nosotros vemos continuamente que los jóvenes se van, que una cosa y que la otra, todo discurso negativo. O sea, esta pequeña reflexión que quería hacer era por, ya lo digo, la importancia de hacernos ver que tenemos muchas cosas buenas, no solo en cuanto a recursos minerales o recursos del país, sino en cuanto a recurso humano. Y eso
es fundamental que lo entendamos para mirar con otra perspectiva la manera de hacer política y de qué manera nos planteamos hacia la sociedad. Debemos cambiar la negatividad con la cual nos plantamos frente a la sociedad para tratar de despertarle la esperanza a la gente en que es posible y no estamos lejos de encontrar un camino hacia un país mejor. Es la grieta, y ya lo sabemos, y es por lo que luchamos. Pero me dejó muy contento esta charla. Me dejó muy contento porque nos afirma que es posible un cambio en la Argentina. Y eso creo que lo debemos transmitir donde podamos, en la tribuna que tengamos, que realmente tenemos cosas buenas, no somos tan malos comparándonos con el resto del mundo, y que, ya digo, debemos hacer hincapié en lo bueno para solucionar los problemas o lo malo que tenemos. Muchas gracias por la charla, porque me quedé pensando en listo, Jorge, gracias por ese tiempo. Bueno, muchas gracias. Perdón, ¿alguien más que lo va levantando la mano? No veo manos levantadas. ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre cualquiera de los temas? Este es el ámbito donde podemos hablar no solamente de la exposición de hoy, podemos hablar de... aquí está Chichito Núñez, podemos hablar de cualquiera de los temas políticos que nos afectan. Chichito Núñez, puedes abrir tu micrófono. Estás desmuteado, Chichito Núñez. Tenés que abrir tu micrófono. ¿Sí me estás escuchando? Ahora sí, ahora sí. Ahí se bloqueó de nuevo. Ahí está, a ver, desbloquearlo. Ahí está. Ahí sí, no lo bloqueé de nuevo, ahí está. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad que muy interesante lo que decís, Jorge, de los cambios que tenemos que realizar en este país. Y fíjate vos que fue una buena idea de tener una mirada de afuera, porque generalmente nos encerramos a veces en las discusiones internas nuestras o de escuchar lo que está pasando en nuestro país. Yo lo que en este momento... Bloqueaste de nuevo, Chichito. A ver, un segundito, por favor, te busco. Ay, ¿dónde estás? Acá está, un segundito. Ahí, desbloquealo. Fíjate, Jorge, que estoy desbloqueado yo. Sí, desbloquealo. Ahí está, ahí está. Ahí estoy. Sí. Ahí estoy. Sí, ahí está. Bueno, te decía que porque ahora nos encontramos con que el movimiento está un poco, a ver, lo noto un poco parado porque estamos, por ejemplo, iniciamos creo que 46 personas, más allá de los compromisos que a veces uno tiene un viernes, que es un día medio especial. Pero yo, por ejemplo, lo que quisiera, esta grieta para cerrarla, es cierto que tenemos que abrir un poquitito las cosas y quizás aguantarnos algunas, como quien dijo alguna vez, comernos algunos sapos, ¿no? Y ahora tenemos que enfrentar acá en Santa Fe una posición que
sinceramente no conozco bien la del movimiento hacia dónde vamos a apuntar en esta votación que se viene en las PASO. Porque a mí lo que me interesa es que de alguna manera sumen la mayor parte de radicales, porque es la manera de decir, bueno, estamos volviendo. Y es lo que me parece que no está sucediendo. Así que eso es un poco la incógnita que tengo, Jorge. Vos que seguramente tenés muchas cosas más claras y qué sé yo, por ahí me podés explicar o a lo que están entendiendo, un poco a lo que decía Carlos recién. Uno tiene con optimismo ganas de ver que esta grieta se cierre. O como dijo anteriormente nuestro anfitrión, que crear algunos puentes. Para crear algunos puentes me parece que vamos a tener que ceder un poco de terreno. Si bien sí mantener en firme nuestra posición o nuestros ideales en cuanto a la participación, en cuanto a sumar un poco también de juventud, que me parece que es nuestro problema principal. Por ahora esa es mi preocupación, Jorge, y a los todos que están escuchando. Bueno, gracias, Chichito. Lástima que no esté Sebastián, que es el que podría responderte con mayor claridad. Tengo entendido que en Santa Fe, tanto la convención como todo ha dado un poco de libertad, ha dado libertad de acción y van a estar repartidos por todos lados los que necesitan de alguna manera participar, no por los puestos, sino para no desarmar los grupos que han ido armando. Estimo que es eso lo que está pasando en Santa Fe. De cualquier manera, en esta elección, ya sea en Santa Fe o en cualquier lado, creo que la obligación, no solo como radicales, sino como argentinos, es tratar de impedir que en este caso el gobierno obtenga las mayorías en la Cámara de Diputados, porque harían cualquier cosa con esas mayorías. Y si fuera al revés, si estuviera el PRO en el gobierno, yo haría lo posible para que ellos no tengan la mayoría absoluta en las dos cámaras tampoco, porque pareciera que cada uno de los que gobierna quieren hacer un país a su medida y que el resto se vaya del país o no exista. Y esto, el país tiene que ser para todos y es importantísimo que por lo menos exista un lugar de contención, por más desprestigiado que esté, que sea el Parlamento argentino en la división de poderes que existe. Pero bueno, estimo que en Santa Fe se ha dado esta circunstancia. Lamentablemente, Sebastián podría explicártelo muchísimo mejor y con muchísima más claridad. Rufino Avaroa también tiene... Pero igual. Igual es lo que estás diciendo, es un poco lo que lamentablemente nos toca pasar en Santa Fe. Ya esperemos que vengan tiempos mejores y que después que pase esto podamos reencontrarnos de nuevo a nivel nacional, y bueno, y con algunos de los que conseguimos en algún lado hacer algo, ¿no? O por lo menos participar. Así es, Chichito, y hacer una búsqueda de consensos, de hacer proyectos, de hablar de temas concretos que le interesen a la gente. Claro, por eso insisto en las comisiones, permanentemente a todo el mundo. Con nuestras comisiones o sin nuestras comisiones tenemos que plantear permanentemente temas que afectan y que vemos que afectan a la gente. Tenemos que plantearlos y debatirlos con altura. Si podemos tener diferencias y podemos irlos mejorando y podemos llegar a encuentros. Esa es la función de la política, buscar los consensos para que todos podamos vivir en democracia, para que todos estemos a veces ganando nuestras posiciones o a veces perdiendo nuestras posiciones, pero pudiendo debatirlas y vivir en paz y que la gente tenga expectativas de vivir mejor con la posibilidad de progresar, de estudiar, de tener salud, comida y tantas cosas que hoy le faltan. Perdón, le doy la palabra a Rufino Avaroa de Jujuy. Sí. Hasta luego. Rufino, tenés que desmutearte. Ahí está. ¿Escucha? Sí. Buenas noches, un abrazo a todos. Felicito los
generalizadores, porque realmente la mirada de Jerónimo es distinta a muchos de nosotros. Él es un CEO con formación de CEO, y en esa línea habló respecto de la nueva, o la sanción, no nueva, la sanción de la imposición a las grandes fortunas de impuestos. Bueno, él dio una explicación de por qué no está de acuerdo con eso. Quizá muchos pensamos de que no era el momento oportuno de aplicar la ley, pero en definitiva a lo que me refiero es que si bien Jerónimo planteó que ya las grandes fortunas habían pagado sus impuestos, por lo menos lo que yo entendí, yo creo que en cuanto a imposiciones hay situaciones mucho más delicadas como el IVA, que es mucho más distorsiva que lo que puede haber pasado en las grandes fortunas, que no se le debe haber movido un pelo para pagar esos impuestos, pero sí el tipo que está pagando el 20% de cada uno de sus consumos, porque ese 20% no afecta obviamente a una persona asalariada, jubilada, como puede afectar el impuesto a grandes fortunas. Este es un comentario que quería hacer, una de las cuestiones que difiero con Jerónimo, pero bueno, como dijeron acá, es bueno diferir y discutir, capaz que estoy equivocado yo. Ese es un tema. El otro tema que quería abordar es un tema político transversal que tiene que ver con el federalismo en nuestro país. Ustedes saben que fundamentalmente en la zona de la provincia de Buenos Aires, en el AMBA en general, las ayudas del gobierno nacional no tienen nada que ver con las ayudas al resto del país, fundamentalmente al norte de nuestro país. Nosotros acá estamos recibiendo, después de soportar huelga de transporte, por ejemplo, estamos recibiendo el 1% o quizá el 3% de lo que se está pagando para ayudar a las provincias como la de Buenos Aires en materia de transporte y otros subsidios. Entonces, esto es un tema que se ha discutido mucho en este país desde sus orígenes, pero nunca terminamos de resolver. Y quizá digo que sea transversal porque más de un correligionario también levanta la mano cuando se trata de distribuir estos subsidios. Entonces quería comentar eso, ver la manera de hacer el país realmente federal alguna vez, y eso va a ayudar a la democracia, a lo que estamos hablando de que la democracia eduque, coma y proporcione buen trabajo. Esto es lo que quería comentar. Un abrazo a todos. Gracias, Rufino. Leandro Corral, podés hablar, desmuteate. Sí, ¿qué tal, Jorge? Buenas noches. ¿Me podés confirmar si se escucha bien? Sí, se escucha. Bueno, me pareció interesante la charla con el participante de hoy, aunque por ahí viviendo acá en Argentina discrepo de algunos comentarios. Sobre todo, hace un tiempo que empezaron los comentarios sobre la carga impositiva que tienen las empresas, que eso es una realidad. Ahora, la otra realidad también que nosotros tenemos, que este país genera muchos derechos. O sea, nosotros tenemos una salud pública que otros países no los tienen, tenemos una educación pública que otros países no los tienen, y esos derechos tienen que salir de una caja que se financia con los impuestos. Ahora, este tema, cuando en este momento se está evaluando el impuesto de las empresas, claro, nosotros por ahí la visión que tenemos es como una foto, es muy de este momento. Pero cuando en el 2001, o en el 2003, mejor dicho, cuando un salario pasó de $1.000, con la devaluación pasó a $250, las empresas tenían la misma carga salarial, mantuvieron los productos en su valor dolarizado, y el trabajador perdió el 80% de su capacidad de compra, de su capacidad adquisitiva. Y en aquel momento las empresas no salieron
a manifestar su desacuerdo por la carga impositiva. En ese momento donde el negocio les era rentable, las empresas se desarrollaron. Ahora que vino un momento de crisis nuevamente para la Argentina, empezamos a evaluar esto y empezamos a evaluar también las leyes laborales. Por ahí hay gente que piensa que un trabajador, cuando entra a una empresa y le hace un juicio laboral por despido, está lucrando con eso. Y yo creo que cuando uno empieza a ver lo que son los juicios laborales, realmente está muy lejos de ser esa realidad. Con decir que un juicio laboral en Argentina tarda un promedio de 5 años. O sea, una persona que lo echan hoy puede llegar a cobrar de acá 5 años. Y yo le aseguro, primero, a ver, un trabajador, la indemnización que recibe es un sueldo por año. Los sueldos hoy en Argentina son de 35.000 pesos. Si a los 2 años de trabajo lo echan, recibiría 70.000 pesos de indemnización. Yo no creo que ninguna empresa quiebre por pagar $500 de indemnización a un trabajador. Entonces, realmente se empiezan a poner estas afirmaciones sobre la mesa y habría que analizarlas un poco en profundidad, porque viene toda una idea de derecha a querer instalar estos temas, como si la desinversión en la Argentina fuera la cantidad de impuestos o las indemnizaciones de los trabajadores. Por otro lado, me parece, yo le hice una pregunta acá al expositor de hoy, que si en el extranjero los bienes se declaran al valor fiscal o al valor de mercado, y me reconoció que se declaraban al valor de mercado. O sea, por lo cual acá se declaran al valor fiscal. Acá si uno tiene un departamento de $100.000, que sería más o menos 18 millones de pesos, lo tenemos valuado a valor fiscal, que son menos de 1 millón de pesos, y pagamos impuestos por eso. Entonces, cuando empezamos a ver realmente los impuestos y las cargas tributarias, habría que ver cuánto realmente está afectando eso. Y quizás lo que habría que ver no es tanto la carga impositiva, sino cómo el Estado utiliza esa carga impositiva. Acá Rufino de Jujuy estaba hablando del tema del IVA, estaba hablando de la falta de federalismo. Yo calculo que una empresa de Jujuy que quiere trasladar una producción a cualquier parte del país lo tiene que hacer por camión y los costos de logística son realmente caros. Entiendo que si a una empresa hoy el Estado argentino le propone seguir con esta carga impositiva, pero que se va a desarrollar los trenes a nivel nacional para reducir los costos en logística, entiendo que estarían de acuerdo. El tema a veces no son el valor de los impuestos, sino cómo los vamos a distribuir, porque acá parece que los impuestos caen en una caja vacía y únicamente sirven para financiar la política. Y otro tema que en algún momento me gustaría empezar a considerar, ya corto, Jorge, que ya te veo que me vas a marcar el tiempo, es el tema de que acá en Capital y Gran Buenos Aires se ve mucho, y es un tema que me está empezando a preocupar, de los movimientos sociales, porque la política está tercerizando las acciones políticas a través de los movimientos sociales y le está dando mucha caja a estos movimientos sociales. Esta gente forma cooperativas donde dice que tiene 100 personas trabajando, recibe mucho dinero de esas cooperativas, y lo único que sirven después es para poner gente en la calle. Y ayer tuvimos una acampe con 25.000 personas acá cerca del Congreso, y lo que ellos están buscando ahora es hacerse de la caja del Ministerio de Desarrollo que le otorga la tarjeta alimentar, y utiliza todos los medios para que le transfieran los fondos a estos movimientos sociales. Y hay que tener cuidado, porque estos movimientos sociales no son un partido político. Estos movimientos sociales son gente que están usurpando el dinero para generar apoyo y pone a la gente pobre para enriquecerse, y están
teniendo mucho apoyo popular y va a ser muy complicado después el tratar de quitarle ese poder. Tiempo, Leandro. Pide la palabra Ricardo Palma. Disculpame un segundo, te respondo, Leandro. Indudablemente todo hay que discutirlo. Yo creo que hasta incluso las leyes laborales pueden ser discutidas y deben ser discutidas cuando hay un 51% de gente que trabaja en negro. Es decir, ¿cuáles son los mecanismos para encontrar si el Estado tendrá que hacerse cargo de una parte, no tendrá que hacerse cargo de una parte, y reemplazar subsidios o parte de esos subsidios por trabajo en blanco, ese trabajo en blanco que va a generar aportes para los jubilados, aportes para el Estado mismo, inclusión social mucho mejor que la dádiva que da el Estado. Creo que son temas que deben discutirse sin temor, y eso no nos vuelve de derecha. Yo jamás voy a ser de derecha y jamás voy a luchar en contra de los derechos adquiridos de los trabajadores. Pero creo que también hay un montón de gente que no tiene ningún derecho, y alguien tiene que defenderlos también y buscar soluciones para sus angustias y para sus problemas. Todo debe ser discutido en el ámbito del respeto mutuo, en el ámbito de entender que cada uno va a buscar lo mejor para una Argentina que necesita que todos busquemos las mejores salidas para los grandes, enormes problemas que tiene, y si no, nunca vamos a salir de ahí. Así que, perdón, Leandro, perdón, Ricardo, te doy la palabra, Ricardo. Tenés que desmutearte, Ricardo Palma. Ahí está. Acercate un poquito más, por favor, porque está así mucho eco. Antes que nada, Perdón. ¿Tenés un televisor, un celular abierto, algo que hace eco, mucho eco y no se te escucha? Sí. Pareciera que ahora no. Decía, esta vía virtual implica para los veteranos un aprendizaje. Perdón. Hola. Sí, Ricardo. Disculpame un segundo. Ahora, Sí, ahora me parece mejor. decía, primero me enorgullece participar de este foro, porque realmente siento que tenemos una oportunidad, que por lo menos para mí es inédita, de debatir, intercambiar opiniones con los religionarios de todo el territorio nacional, y que tengamos la posibilidad además de escuchar opiniones de quienes no piensan como nosotros, y que precisamente por esa misma razón es importante que nos hagan llegar sus criterios para confrontarlos sin ningún prejuicio, con madurez, porque me parece que esta es la única forma de crecer en democracia, y esa es una
asignatura pendiente, no solo para los radicales, sino para los argentinos en general. Se ha dicho alguna vez, y creo que es cierto, que en una guerra la primera víctima es la verdad. En una grieta como la que nosotros vivimos, en una confrontación dura, irracional en muchas ocasiones, también es la verdad la primera víctima. Y creo que el radicalismo tiene la responsabilidad de emerger como un camino de superación, como tantas otras veces ha sucedido en la Argentina. Y me parece que el movimiento en ese aspecto está llamado a jugar un rol muy importante en la refundación del radicalismo. Me parece que el radicalismo tiene muchas asignaturas pendientes y una de ellas es la capacitación de los dirigentes y de los militantes en general, como para prepararnos para un futuro gobierno. Me parece que muchas veces el partido ha descuidado ese rol, esa función, esa responsabilidad, y entiendo que esta tarea silenciosa, ardua, difícil, ese camino largo de que hablaba Sebastián, es precisamente el que hay que transitar de cara a un futuro que tal vez los más veteranos no podamos verlo, pero que es sin duda el camino correcto. Me parece en ese aspecto otra cuestión que debemos afrontar con madurez es esta dispersión, esta falta de identidad política que redescubrimos en el partido, viendo cómo algunos correligionarios lastimosamente asumen posiciones que resultan difíciles de compatibilizar con la idea de radicalismo que tenemos. Duele ver cómo puede haber correligionarios que apoyen una lista con el bucismo, duele ver que haya algunos correligionarios que en Salta apoyan a un personaje que tiene más semejanzas con el presidente de Brasil, que con Hipólito Yrigoyen, pero creo que esto es la consecuencia del déficit que la conducción oficial del partido ha generado, ha provocado, y yo diría aún más atrás, de la defección en la que ha incurrido el partido por falta de debate. Yo entiendo que tenemos que redescubrir nuestra identidad ideológica, metodológica, y eso no va a suceder mágicamente, va a ser también un tránsito duro, difícil, que exige de nosotros poner, digamos, en nuestra tarea el mayor de los esfuerzos y sobre todo una actitud tolerante y respetuosa con quienes piensan distinto. En lo personal, hace años que debo admitir que estoy votando en blanco porque me ha resultado insoportable ver cómo el radicalismo termina aliado con una fuerza conservadora que no es otra cosa que la revisión del viejo régimen contra el que luchaban Alem y Yrigoyen. Pero tal vez en este momento tendríamos que analizar la posibilidad, con todo el rechazo que me merece el oficialismo partidario, la posibilidad de apoyar a las listas radicales en este activo de reacción contra el predominio del PRO en esta alianza malparida. Tal vez creo que deberíamos ponderar esa posibilidad sin arrear ninguna bandera y sin dejar de reclamarle al oficialismo partidario las rectificaciones que hay que reclamar y particularmente repudiar las proscripciones que ha hecho objeto a las listas disidentes, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, aunque creo que no solamente allí.
Así que, bueno, insisto, me siento orgulloso de poder participar en este foro y sería muy bueno seguir invitando amigos de todos los lugares del país para sumarse a una empresa que va a ser sin duda alguna muy grande. Gracias, Ricardo. Así es, coincidimos prácticamente en todo. Es decir, en nuestro partido, que se declama democrático, se ha olvidado de practicar absolutamente la democracia, se impide la participación, se proscriben listas, donde aparece alguna provincia que en un poquito es díscola, se intervienen en los distritos provinciales. Tenemos a Santiago del Estero hace más de 12 años intervenida. Tenemos Salta, Tucumán con 2 intervenciones, Salta también, haciendo alianzas inconcebibles. Y bueno, pero el partido no es de ellos, el partido es nuestro, es de los militantes, y somos nosotros los que tenemos que encontrar las formas y somos nosotros los que tenemos que encontrar la forma de juntarnos en vez de pelearnos por cualquier cosa y plantear cuál es el radicalismo que nunca debió dejar de ser. Bueno, yo veo que no hay más manos levantadas, así que creo que podemos ir a descansar. Y muchísimas gracias a todos por estar. Así que muchas gracias a todos. Creo que ha sido muy provechosa esta reunión. Gracias a todos.